de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Nuestro tema a analizar el día de hoy es la norma de información financiera NIF B2, donde estaremos hablando sobre el estado de flujo de efectivo. Comenzaremos recopilando los temas que veremos a lo largo del video. Primeramente, saber qué es la norma de información financiera B2, sus objetivos, las actividades dentro del estado de flujos de efectivo, su proceso de elaboración, los métodos de elaboración del mismo y una conclusión acerca de este tema que es de una relevancia muy importante. ¿Qué es la norma de información financiera B2? Esta norma de información financiera es un estándar contable que establece las normas para la presentación del estado de flujo de efectivo de la entidad. Este estado financiero nos va a proporcionar información muy importante acerca de no solo los flujos de efectivo generados, sino también utilizados por esta empresa durante un periodo específico. Se van a clasificar en actividades de operación, inversión y financiamiento. En resumen, esta NIF B2 es fundamental para la transparencia financiera de una empresa, ya que proporciona información valiosa sobre su liquidez, solvencia y capacidad para generar efectivo. La NIF B2 también exige que las empresas preparen y presenten un estado de flujo de efectivo como parte de sus estados financieros anuales. Este estado es crucial para que los inversionistas, acreedores y otros interesados puedan evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como para comprender cómo se han financiado sus operaciones y sus actividades de inversión. Pasamos a cuáles son los objetivos de esta norma de información financiera. Dentro de sus objetivos, el principal es proporcionar información relevante y útil sobre los flujos de efectivo de una entidad durante un periodo contable efectivo. Algunos de estos objetivos específicos son proporcionar información sobre la liquidez. Esto es crucial para comprender la liquidez de la entidad y su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a corto plazo. El estado de flujo de efectivo ayuda a los usuarios de los estados financieros a evaluar la capacidad de una entidad para generar su efectivo y equivalentes, así como su necesidad de utilizar esos flujos de efectivo. En el punto número 2 encontramos para facilitar la evaluación de la solvencia. El estado de flujo de efectivo también ayuda a los usuarios a evaluar la solvencia de una entidad, es decir, su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras a largo plazo. Al proporcionar información sobre cómo la entidad genera y utiliza efectivo a lo largo del tiempo, el estado de flujo de efectivo permite a los usuarios evaluar si la entidad es financieramente sólida. En el punto número 3 tenemos que ayuda en la toma de decisiones. La información proporcionada en el estado de flujos de efectivo es útil para los inversionistas, acreedores y otros interesados, como anteriormente ya mencionábamos, y va a ayudar en la toma de decisiones relacionadas a la entidad. Por ejemplo, los inversionistas pueden utilizar esta información para evaluar la rentabilidad de sus inversiones, mientras que los acreedores pueden utilizarla para evaluar el riesgo crediticio de la entidad. Y en el punto número 4 tenemos que proporciona información complementaria. El estado de flujos de efectivo proporciona información complementaria que ayuda a los usuarios a comprender mejor la situación financiera de la entidad y los cambios de su posición financiera a lo largo del tiempo, además de toda la información ya proporcionada en el estado de situación financiera y del estado de resultados. Pasamos a las actividades que se encuentran dentro del estado de flujos de efectivo. En esta norma de información financiera, el estado de flujo de efectivo, como ya mencionábamos, es un estándar contable que establece las normas para su presentación en el estado de flujo de efectivo de una entidad. Y en este estado financiero es fundamental porque proporciona información clave sobre cómo la empresa genera y utiliza su efectivo. Tenemos que establece que el estado de flujo de efectivo debe presentarse de manera clara y comprensible, y debe incluir 3 categorías principales de actividades: las operativas, las de inversión y las de financiamiento. A continuación, vamos a describir cada una de ellas. En las actividades operativas tenemos que son las que muestran cómo la empresa genera efectivo a través de sus operaciones.
Estas actividades operativas son aquellas relacionadas con las principales actividades del negocio de la empresa, como la venta de bienes y servicios. También se incluyen en esta categoría los cobros de clientes, los pagos a proveedores y empleados, los impuestos sobre ventas cobrados y pagados, entre otros. En la segunda categoría de actividades tenemos las de inversión. En ellas se muestra cómo la empresa utiliza efectivo para adquirir activos que se espera generen beneficios económicos futuros. Y bueno, estas actividades de inversión incluyen la compra y venta de activos a largo plazo, como propiedades, planta y equipo, así como inversiones financieras. También se incluyen aquí los cobros y pagos relacionados con préstamos a terceros, la compra o venta de acciones de otras empresas, entre otros. Y por último tenemos a las actividades financieras o de financiamiento. En ellas se muestra cómo la empresa obtiene financiamiento para sus actividades, así como los reembolsos de este financiamiento. Las actividades de financiamiento incluyen la obtención y reembolso de recursos financieros ajenos, además que se incluyen aquí los préstamos recibidos y pagados, así como los dividendos pagados a los accionistas. Además de estas categorías principales, la NIF B2 también establece que el estado de flujos de efectivo debe incluir información adicional para ayudar a los usuarios a comprender mejor los cambios en la posición financiera de la empresa. Esto puede incluir información sobre efectivo y los equivalentes de efectivo al principio y al final del periodo, así como una conciliación de la utilidad neta con los flujos de efectivos netos generados por actividades operativas. Como podemos observar en esta categoría de operativas de inversión y financiamiento, las empresas están obligadas a detallar la información de forma clara para que se pueda entender no solo por los usuarios internos de la entidad, sino también por los externos. Pasamos con el proceso de elaboración de un estado de flujos de efectivo. En este proceso para elaborar el estado de flujos de efectivo, según la NIF B2, implica varias etapas y requerimientos específicos. Aquí se describe ampliamente el proceso, pasando por cada uno de los pasos. En el punto número 1 tenemos que identificar las actividades de la empresa. El primer paso es identificar estas actividades principales de la empresa, incluyendo las operativas de inversión y de financiamiento que ya estábamos comentando anteriormente. Esto ayudará a determinar qué actividades deben incluirse en el estado de flujos de efectivo. En el paso número 2 tenemos recopilar información financiera. Se debe recopilar la información financiera necesaria para preparar el estado de flujos de efectivo. Esto incluye los estados financieros previos, como el estado de resultados y el estado de situación financiera, así como otra información relevante sobre las actividades de la empresa durante el periodo contable. En el punto número 3 tenemos clasificar los flujos de efectivo. Una vez que ya tenemos recopilada la información, se deben clasificar los flujos de efectivo en las tres categorías principales ya antes mencionadas: las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Esto se hace para mostrar claramente cómo la empresa genera y utiliza el efectivo en cada una de estas áreas. En el paso número 4 tenemos que preparar el estado de flujos de efectivo. Con la información ya clasificada se procede a preparar el estado de flujos de efectivo, siguiendo el formato y la estructura requeridos por la norma de información financiera B2. Esto incluye presentar los flujos de efectivo de manera clara y comprensible, mostrando los saldos iniciales y finales del efectivo y sus equivalentes, así como la conciliación de la utilidad neta con los flujos de efectivos netos generados por las actividades operativas. Una vez que concluimos el paso número 4, pasamos a revisar y analizar el estado de flujos de efectivo. Debe revisarse cuidadosamente para garantizar que cumple con los requisitos de la norma de información financiera B2 y que la información presentada es precisa y completa. También se debe analizar la información para identificar tendencias y patrones significativos en los flujos de efectivo de la empresa. Y por último, pero no menos importante, tenemos el paso número 6, que es divulgar la información adicional. Además de presentar el estado de flujos de efectivo, la empresa también debe proporcionar información adicional requerida por la NIF B2.
como una conciliación de los saldos de efectivo y equivalentes del efectivo al principio y al final del periodo. También la información sobre las políticas contables utilizadas para preparar el estado de flujos de efectivo. En resumen, el proceso para elaborar el estado de flujos de efectivo, según la norma de información financiera B2, implica identificar las actividades de la empresa, recopilar su información financiera, clasificar los flujos de efectivo, preparar el estado de flujos de efectivo, revisar y analizar el estado de flujos de efectivo y, por último, divulgar la información adicional requerida por la norma. Continuando, tenemos los métodos al preparar el estado de flujos de efectivo. Existen dos métodos principales para preparar el estado de flujos de efectivo, el método directo y el método indirecto. Ambos métodos tienen el mismo objetivo final de mostrar los flujos de efectivo generados y utilizados por la empresa durante un periodo determinado, pero difieren en la forma en que se presentan estos flujos de efectivo. A continuación, vamos a describir brevemente ambos métodos. Tenemos primeramente el método directo. En este método se presenta el estado de flujo de efectivo mostrando directamente las entradas y salidas del efectivo, derivadas de las actividades operativas de la empresa. Esto significa que los flujos de efectivo de las actividades operativas se determinan tomando en cuenta los ingresos y egresos del efectivo específico, como los cobros a clientes y los pagos a proveedores. En este método proporciona una visión clara de cómo se generan y utilizan los flujos de efectivo en las actividades operativas de la empresa. Por otra parte, tenemos el método indirecto. En este método, el estado de flujo de efectivo comienza con una utilidad neta de la empresa y ajusta esta cifra para reflejar los efectivos de las transacciones que no implican flujos de efectivo, como lo son la depreciación y amortización, los cambios en el capital del trabajo y otros elementos. El objetivo de estos ajustes es convertir la utilidad neta en los flujos de efectivos netos generados por las actividades operativas de la empresa. Este método es más comúnmente utilizado porque es más fácil de preparar que el método directo y se basa en la información disponible en el estado de resultados y en el estado de situación financiera. Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas, y la elección del método a utilizar dependerá de las preferencias de la empresa y de las regulaciones contables aplicables en su jurisdicción. En general, el método directo proporciona una visión más detallada de los flujos de efectivo de las actividades operativas, mientras que el método indirecto es más fácil de preparar y más comúnmente utilizado. Entonces, en conclusión, va a depender de la entidad el método en el cual se quiera preparar el estado de flujos de efectivo, no solo por sus políticas, sino también por sus necesidades y la información disponible para realizarlo. Pasamos con nuestro caso práctico. Este caso práctico está sacado directamente de la norma de información financiera B2. Es el ejemplo que nos proporciona el Consejo de Contadores Públicos Mexicanos y tenemos primeramente una hoja de trabajo para la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método directo y podemos encontrar en él las divisiones anteriormente mencionadas: el efectivo, el total de activos, el total de pasivos y por último el capital. Una vez que pasamos esta parte, tenemos cada una de las actividades que tienen que ver con el flujo de efectivo determinadas para poder llegar a el origen y la utilización de dicho efectivo. Una vez que concluimos con nuestra hoja de trabajo, tenemos que determinar las actividades de operación, las de inversión y las de financiamiento. En este caso, el asiento número 1, que es cobro a cliente, donde se modifican las ventas para determinar el cobro de clientes por 30,110 pesos, se determinó como sigue. Tenemos el movimiento en cuentas por cobrar a clientes, más el saldo inicial de las cuentas por cobrar, más las cuentas por cobrar del negocio adquirido por la entidad, menos el saldo final de cuentas por cobrar a clientes. Esto nos va a dar el total de los movimientos en cuentas por cobrar a clientes. A esto se le va a sumar las ventas del periodo y sumar o restar la fluctuación cambiaria por cuentas por cobrar y vamos a obtener el cobro a clientes neto. Como nota, tenemos que el flujo de efectivo derivado del cobro a clientes debe incluir el impuesto al valor agregado.
En el asiento número 2 tenemos el pago a proveedores de inventarios. Este se modificó el costo de ventas del periodo para determinar los pagos a proveedores de inventarios por 26,440 pesos. Lo anterior se determinó como sigue. Tenemos el movimiento de la cuenta de proveedores más el saldo inicial de la cuenta de proveedores más la cuenta de proveedores del negocio adquirido menos el saldo final de la cuenta de proveedores. Nos va a dar el total del movimiento en la cuenta de proveedores. A este movimiento en la cuenta de inventarios, que es el rubro que sigue, se le va a sumar el saldo inicial de la cuenta de inventarios más los inventarios del negocio adquirido por la entidad menos el saldo final de la cuenta de inventarios. A esta suma se le va a sumar el costo de ventas del periodo y nos va a dar el total de movimiento de inventarios. Y por último tenemos que el pago a proveedores queda en 26,440 como ya lo habíamos mencionado. Este flujo de efectivo derivado del pago a proveedores debe incluir nuevamente el impuesto al valor agregado. Una vez que ya tenemos identificadas las partidas asociadas a la actividad de operación, continuamos con las de inversión. Tenemos la depreciación del periodo, la venta de propiedades de planta y equipo, intereses a favor y dividendos cobrados. Como pueden observar, estas actividades de inversión son conforme a la descripción que ya habíamos comentado, son todas aquellas que obtiene la entidad para poder financiar e invertir en ella misma. Luego tenemos las partidas asociadas a las actividades de financiamiento y tenemos que son los intereses a cargo, los impuestos a la utilidad y continuamos con otras actividades de inversión como lo es la adquisición del negocio y la compra de propiedades, planta y equipo. Y al final las últimas actividades de financiamiento que serían los dividendos pagados y la emisión del capital. En esta práctica podemos identificar perfectamente que una vez que se hace la operación de la empresa, se invierte y posteriormente se tienen las actividades de financiamiento, que es un ejemplo bastante común de la actividad empresarial. Y por último, la presentación del método directo de método de flujos de efectivo, donde tenemos primeramente las actividades de operación, como son los cobros a clientes, pagos a proveedores, pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios, pago por impuestos a la utilidad y los flujos netos de efectivo de las actividades de la operación. Luego seguimos con las actividades de inversión, que son el negocio adquirido, los intereses cobrados, dividendos cobrados, adquisición de propiedades, planta y equipo, cobros por venta de propiedades, planta y equipo, y por último tenemos los flujos netos de efectivo por las actividades de inversión. A esta sumatoria se va a hacer un versus con las actividades de financiamiento, que son la entrada de efectivo por emisión de capital, obtención de préstamos a largo plazo, pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero, intereses pagados, dividendos pagados, y tenemos el total de flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento. A esto se le va a hacer el incremento neto de efectivo y actividades equivalentes al efectivo, y tenemos como resultado el efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo. Haciendo una diferencia con los rubros anteriores, tenemos el efectivo y equivalentes de su efectivo al final del periodo. ¿Cuál es la diferencia con el método indirecto? Que aquí tenemos al final el total de capital contable, el total de pasivo y capital contable para poder obtener la diferencia al final del periodo de lo que es el efectivo y sus equivalentes, ya que la hoja de trabajo es completamente igual en un método y otro, con excepción de esta división entre el total de activos, pasivos y al final del capital contable y su suma con el pasivo. En este tenemos la determinación de las actividades de la operación con impuestos a la utilidad como primer lugar. Luego tenemos las partidas asociadas a las actividades de inversión, que son depreciación del periodo, venta de propiedades, planta y equipo, intereses a favor y dividendos cobrados. Y en actividades asociadas con el financiamiento tenemos intereses a cargo, dividendos pagados y emisión de capital. Por otra parte, tenemos las actividades de inversión en adquisición del negocio, compra de propiedades, planta y equipo. Podemos observar que las actividades, sea en un método directo o indirecto, siguen siendo categorizadas de la misma manera, ya que es crucial identificar
las actividades antes de preparar el estado de situación financiera de flujos de efectivo. Y tenemos aquí cómo se presenta el método indirecto. Contrario al método directo, está desglosado de una forma más amplia, empezando con las actividades de la operación, partidas relacionadas con la inversión y el financiamiento de la operación, el incremento de cuentas por cobrar, disminución de inventarios, disminución de proveedores y los impuestos a la utilidad pagados, para darnos el total de flujos netos de efectivo de actividades de operación. Luego tenemos las actividades de inversión, negocio adquirido, intereses cobrados, dividendos cobrados, adquisición de propiedades, planta y equipo, cobros por ventas de propiedades, planta y equipo, y al final el flujo neto de efectivo de actividades de inversión. Una vez teniendo la sumatoria de estos dos rubros, pasamos con las actividades de financiamiento. La entrada de efectivo por emisión de capital, obtención de préstamos a largo plazo, pago de pasivos derivados de arrendamiento financiero, intereses pagados, dividendos pagados, y tenemos el total de flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento. Como últimos renglones tenemos el incremento neto del efectivo y demás equivalentes de efectivo, el efectivo y equivalentes de efectivo al principio y al final del periodo donde tenemos la diferencia. Y bueno, en conclusión, esta NIF P2 es un estándar contable fundamental que establece las normas para la presentación de información sobre los flujos de efectivo de una entidad. Es crucial porque proporciona a los usuarios de estados financieros información clave sobre cómo la entidad genera y utiliza el efectivo y sus equivalentes, permite evaluar su liquidez, solvencia y capacidad para generar efectivo en el futuro, ayuda a mejorar la transparencia y comparabilidad de la información financiera y beneficia a los inversionistas, acreedores y otros interesados en la toma de decisiones financieras.